Año nuevo, tiempo de descuento para un ejercicio que sigue con máxima tensión en lo geopolítico. Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días en este último día del año. Bueno, en este último año, antes de entrar a detenernos, ¿no? en grandes detalles, quería preguntarle cuáles son los principales titulares a la hora de definir los grandes desafíos en geopolítica que van a marcar 2025. Grandes titulares. Yo creo que por un lado, desde el punto de vista económico, yo soy bastante optimista, en el sentido de que veo todos señales que deberían llevar a una economía de Estados Unidos floreciente si no hay grandes destrozos o accidentes por el camino, y a un contagio, digamos, de esa locomotora americana, en cierto modo, a un crecimiento también de China. Es decir, por el lado económico, salvo que haya grandes accidentes, y sobre todo si la guerra en Ucrania termina a través de una negociación, o que es lo que ya varios países y varios dirigentes apuntan, creo que deberíamos tener un año bastante positivo en el término de desarrollo económico en relación con lo geopolítico. Me preocupa, y esa es otra de las señales, yo creo, para el año 2025, quizá lo más preocupante es precisamente la estrategia que siguen unos y otros. Y por el lado, digamos, más del lado occidental, del lado de Estados Unidos, con sus socios europeos, es la idea de tener todo el rato esa obsesión belicista de cercenar a Rusia, de presionar a Rusia, sin darnos cuenta que Rusia está estableciendo en estos últimos días, en estos últimos años, relaciones muy fuertes, cada vez más fuertes con China, que ha descubierto al sur global como un posible aliado, que ahí están los productos básicos de las materias primas que más interesan a Occidente, pero también a Rusia y a China, y sin darnos cuenta que también está estrechando lazos con países como Corea del Norte, con el que se imaginaba uno que nadie iba a contactar con ellos. Se están creando dos polos. Creo que es equivocado para el 25 enfrentarlo por el lado de esta nueva doctrina militarista, digamos, económica o corporativa, de que los grandes negocios y las grandes cosas se hacen presionando al contrario. Creo que hemos tenido épocas y décadas de crecimiento maravillosas en Europa y en Estados Unidos, finales de desde luego desde mediados de los 60, desde los 60 hasta final del siglo XX y principios de en el que no nos ha hecho falta, en cierto modo, estar en ese plan con el este, ¿no? Con los países que están al este de Europa. Creo que esas serían un poco las señales. Desde luego, abrirse al multilateralismo son las vías un poco que podrían mejorar la situación actual. Porque, desde luego, nadie puede decir que no vaya bien la bolsa americana. Lo decía vosotros mismos hace un rato, ¿no? Dos años seguidos de crecimientos de más del 20% en la bolsa. Todo apunta a que, por el lado económico de Estados Unidos, no se preocupa. Lo que yo creo que equivoca es arrastrar a sus socios hacia este enfrentamiento que nada va a traer de bueno. En este escenario estaba señalando cómo tal vez estamos un poco miopes desde Occidente al no analizar exactamente lo que está haciendo Rusia, obsesionados con la postura que se mantiene desde este lado. Y lo que sí se escribe esta madrugada precisamente son esos lazos, las felicitaciones de Xi Jinping y de Vladimir Putin, ambos queridos amigos, hablando de reforzar lazos de cooperación y Putin defendiéndoles como una unión que es buena para la seguridad global. ¿Cómo hay que analizar en este escenario esa hegemonía de China en disputa constante con Estados Unidos y, sin embargo, con ese acercamiento y esa solidez para la seguridad del Kremlin? Bueno, yo creo que por el lado de China han descubierto que es mucho mejor estar apoyados por cuantos más países, mejor. Y desde luego Rusia, India, los BRICS en general, los emergentes de Asia, si pudiera ser, y desde luego el sur global. Todo eso le hace a China sentirse acompañada. Digamos, esto es como una pelea de colegio, en la que de repente, en la que sobre todo hay uno que entra dando puñetazos, como diciendo, con esto voy a ganar, que es un poco la visión western, que es el utilizar la geopolítica norteamericana, y es la idea, y el otro pues entonces intenta hacerse más amiguitos y que le puedan proteger con respecto a esa política que no va a ningún lado. Creo que China está analizando con claridad
cuál es su situación. Aquí hay una competitividad, aquí hay una competencia entre China y Estados Unidos desde el plano tecnológico, desde el plano comercial, y se está arreglando en función de los socios que cada uno tenga y de los dominios que tenga en el juego. Este es el clásico juego de geopolítica mundial. Entonces yo pienso que el apoyo claramente dado por Xi Jinping a Rusia en estos días, la contestación de Rusia absolutamente de cooperación, incluso la cooperación de Corea del Norte, la amistad con India, la amistad con los BRICS y en general con los emergentes, le da a China una tranquilidad, además de estar anunciando ya China, hoy mismo, ayer anunciaba ya buenas perspectivas económicas para el año 2025. Entonces yo creo que cada uno se organiza de una manera, las tácticas son diferentes, la pelea de patio de colegio ha empezado un poco con el pataleo de Estados Unidos de pensar que la competitividad la gana a golpe de cañón, y no está claro, no está claro. Creo que sería mucho mejor para las empresas y para el conglomerado empresarial norteamericano y los negocios en general, Estados Unidos y Occidente, plantar cara de una manera renovada, con la llegada seguramente de Trump, plantar cara de una manera más abierta y multilateral. Quizás sea esa la nueva faceta que va a dar Estados Unidos a partir del 20 de enero, que es decir, bueno, yo estoy ganando mercados, sí, lo he hecho hasta ahora pataleando, no podría hacerlo de una manera diferente, ya que crece mi bolsa, crece la economía, estoy en un plan de despegue absoluto, voy a seguir ganando así, pero seguramente se esté planteando poder tener todavía más victorias bajando la tensión, por ejemplo, en el tema de agresión comercial, de hostigamiento comercial, bajando esa tensión. Tengo la impresión de que van a cambiar un poquito las tornas, no ya porque llega Trump y organiza una revolución, sino que es realmente lo que le puede interesar más a Estados Unidos. Realmente puede que la visión esta belicista y de insistir en Ucrania, yo creo que se han dado cuenta de que tampoco es algo que les vaya a traer más victorias, la retirada de Rusia de Siria, demás, bueno, son elementos que van ocurriendo por ahí, pero hay que dejar de intervenir en Georgia, hay que dejar de intervenir en todas partes con la maldita tema de que voy a implantar la democracia. Hay que dejar que los países se desarrollen. Estaba recordando, permíteme que me expanda un poquito, una frase de Jimmy Carter, ¿no? De que los países que ven claramente su futuro y su libertad es porque se afirman en su soberanía. Pues yo creo que si queremos libertad, democracia y futuro en los países, no hay que intervenir, hay que dejarles que se afirmen en sus soberanías y en sus derechos. No tiene por qué nadie intervenir. Además estamos hablando de derecho internacional, ¿no? Entonces yo creo que sería muy razonable que Estados Unidos y la nueva administración Trump aplique ese derecho internacional con una nueva forma, con un nuevo respeto hacia las reglas. Eso es un desideratum mío que estoy planteando, pero también es un poco análisis. Pienso que cuando hay un win-win, ¿por qué no cogerlo? Mirando precisamente ese orden internacional, de hecho una de las voces más alejada, uno de los países más cerrados es Corea del Norte, que también se ha hecho protagonista en las últimas horas en ese mensaje de final de año, donde Kim Jong-un ha vuelto a mirar a Putin, le ha enviado una carta y busca consolidar más esa relación estratégica, asegurando además poco antes que va a enviar más tropas y más equipamiento militar, porque claro, al final Rusia lleva mucho tiempo en esa guerra en Ucrania y en Kursk son las tropas norcoreanas quienes están respaldando también su armamento. ¿Cómo ha cambiado la fotografía ahora mismo con la suma de esas fuerzas y por lo tanto reafirmando, ¿no? Su capacidad, Putin asegurándose para seguir plantando batalla? Sí, desde luego por el lado norcoreano, un país que estaba en la sombra, era un shadow completo, ¿no? Del que no hablaba nadie, nada más que para asustarse un poco de vez en cuando desarrolla algún armamento nuclear, realmente hoy está en la mirada de todos. Corea del Norte ha conseguido lo que quería. Corea del Norte es, digamos, un territorio, no sé, pues también
podría ser como Corea del Sur, es un país que se puede desarrollar muchísimo el día de mañana. En cuanto a totalitarismos, pues estamos viendo que aquí todos tratamos con totalitarios, ¿no? Y que no nos importa, a los occidentales tampoco, tratar con China o tratar con otros países, con totalitarismos. Pues aquí, que nadie dé lecciones, pienso que Corea del Norte va a sacar muchísimas ventajas de esa alianza con Rusia y lo está haciendo de manera absolutamente consciente. Quiere llegar a ser una gran potencia y para Rusia, desde luego, es como decías hace un momento, es una ocasión única de reforzar sus frentes, de reforzar una maquinaria de guerra que está desgastada, por mucho que la guerra vaya bien y que los avances vayan a ser, digamos, incluso de reconquistar la parte de Kursk y demás, pero Rusia necesita también apoyo y necesita mantenimiento y necesita demás. O sea que hay un interés de los dos en reforzarse mutuamente y eso debería llevar a que quizá nos acerquemos antes de lo que pensamos de esas posibles mesas de negociación, porque desde luego yo creo que lo que ya está descartado es que haya una intensificación loca, nueva, por parte de Occidente, de Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, de ejercer muchísima más presión militar. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de hasta dónde llega el juego. Qué desgracia que le llamemos juego a donde hay muerte de seres humanos, y más en este día de fin de año, que se acaba el año y con la desgracia de muchísima gente que ha muerto en el frente. Creo que hay que buscar la paz, creo que hay que reconsiderar cuándo se interviene y por qué se interviene. Creo que hay que calcular mejor. Eso es lo que yo pienso en cuanto a lo que está pasando en el tema de Ucrania. Mirando otro de los grandes puntos calientes, le quería preguntar, porque la situación en Oriente Medio es muy candente. De hecho, esta misma madrugada hemos visto cómo Israel ha vuelto a interceptar un nuevo misil de Yemen. Ya lo ha dicho, los hutíes son su próximo blanco, que continúan con todos los frentes abiertos, pero que todos van a aprender lo que han aprendido Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, y que los siguientes en ese brazo armado del eje de Irán son los hutíes. No sé cómo puede complicar aún más el escenario. ¿Cuál es la lectura? Bueno, lo va a complicar en el sentido de que Israel se siente muy fuerte en este momento, apoyado también por Estados Unidos y seguramente también, por supuesto, por la administración Trump, y considera que es el momento de dar el zarpazo a todas las 7 o 8 amenazas que tiene alrededor de su país y que ha estado sufriendo durante estas últimas décadas. Aquí no hay ni buenos ni malos de la película. Yo creo que hay que analizarlo en plan geopolítico. Los dos lados actúan de vez en cuando de manera absolutamente genocida y hay que aceptar que es así como ocurre y hay que analizarlo y hay que también condenarlo, pero hay una idea en este momento de Israel de que tiene una oportunidad de quitarse enemigos de encima, que tiene unos Estados Unidos que le apoyan, que no ve una resistencia por parte de Irán ni una capacidad por parte de Irán capaz de frenarle, y eso es lo que más le está envalentonando. Entonces, bueno, pues lo que podemos esperar, desgraciadamente, es que siga la tensión, que apriete todavía más en Yemen y que, digamos, termine con una estrategia de dejar a todos más o menos noqueados, callados, en el sentido de decir, bueno, aquí está Israel, aquí está Estados Unidos y esto es lo que hay. A partir de ahí, poco puede hacer Europa para cambiar las cosas y sería un statu quo. Pero creo que es eso, dejar a los 7 enemigos que le han estado amenazando a su seguridad nacional bloqueados, noqueados y dar un paso adelante. Que tiene la fuerza para hacerlo es impresionante, que esté actuando en tantos frentes y que nadie logre hacerle daño. Pero yo creo que es sobre todo porque Irán en este momento, con las perspectivas económicas que tampoco son buenas de Irán, la perspectiva interna, nacional, de seguridad y demás, no tiene, yo creo, en este momento la capacidad de representar una amenaza y así se ha demostrado en los intercambios de misiles entre unos y otros, ¿no? Entonces creo que esto va a durar un poco más. Creo que tenemos a Israel envalentonado y creo que quiere asegurarse una estabilidad por bastantes más años. Y eso es lo que estamos viendo, yo creo.
Pues antes de terminar, Juan Antonio, lo que sí queda en los próximos años y asegurándose ese futuro Israel, ¿qué va a pasar en Siria? Ayer decía el gobierno interino no va a haber elecciones hasta dentro de 4 años. El enviado especial de Siria de Naciones Unidas apuntaba a la defensa de que sean los propios sirios los que defiendan su futuro, pero claro, ¿cómo es ahora mismo el riesgo que se vive en Siria? Porque están esas minorías, están esos brazos de esos rebeldes que está Al-Qaeda detrás. ¿Cuál es el riesgo que se ve en Siria? Bueno, yo he tenido la suerte de acompañar al enviado especial de Naciones Unidas a Afganistán en su época, en los años 95, 96, cuando llegaban los talibán. Las palabras del enviado especial aún, bueno, pues siempre están, digamos, influenciadas, digamos, muy presionadas y dirigidas por los principales actores de Naciones Unidas, que es principalmente Estados Unidos y otros países, ¿no? Digamos, socios de Estados Unidos. Lo de Siria es bastante desconcertante. Desde luego, creo que Rusia, por un lado, no le interesaba seguir, digamos, ejerciendo una resistencia fuerte a lo que estaba ocurriendo, pero desde luego que ha habido un apoyo claramente, si no de manera directa, de manera muy directa y desde luego con promesas importantes por parte de Estados Unidos y de sus socios. Y como lo estamos viendo, de hecho, en estos días, con las declaraciones del ministro de Exteriores de Ucrania, que aterriza en Siria y de repente Siria es su gran amiga, ¿no? Siria es el gran país al que hay que proteger, Siria es el país que tiene que tener relaciones privilegiadas con todo el mundo. O sea, de repente Ucrania se hace, pues eso, el representante de lo que Ucrania está siendo expoliada por Estados Unidos en este momento y por intereses occidentales, y desde luego se está planteando eso. Pero el hecho es que realmente estos que nos parecen terroristas y que lo son, ¿no? y que mueven de manera una desbandada, sin organización, pues están siendo apoyados y van a ser apoyados y organizados poco a poco por los nuevos que han tomado un poco más el poder de Siria, que esta vez están del lado más occidental. Creo que de todas maneras eso hay que tratarlo con cuidado. Nos ocurrió en el año 95-96 cuando ayudamos desde Naciones Unidas a los talibanes a entrar en Afganistán, y lo hizo la ONU, lo hizo un enviado especial. En aquel momento apoyamos a los talibán y luego vimos 4 años después lo que fueron las Torres Gemelas y lo que fue el tenerse que marchar uno a Afganistán a guerrear, ¿no? Estados Unidos se equivoca y la ONU se equivoca a veces, y aquí yo tendría muchísimo cuidado en esta alianza que se está creando en este momento entre digamos, Estados Unidos, sus socios, y Ucrania y Siria, ¿no? Y los rebeldes en este momento que han tomado el poder en Siria. Porque al final los rebeldes, los talibán, muchos te pueden traicionar, y lo veremos a medio plazo. Pero bueno, ese es el juego que hay, y Rusia yo creo que desde luego no va a plantar cara ahí y va a hacer las maletas de manera lenta pero segura. Veremos qué pasa con las bases, pero ahí está la situación. Juan Antonio de Castro, ha sido un verdadero placer este último análisis en 2024, ya nos vemos en 2025. Feliz Nochevieja, muy feliz 2025. Muy feliz año a todos vosotros.